Quizás creas que la dictadura de Franco fue solo una larga sombra sobre España, pero la verdad es mucho más profunda y más inquietante. Imagina un país que despierta de una guerra civil con hambre, miedo y silencio, mientras un solo hombre levanta un régimen que lo vigila todo. Las escuelas, las iglesias, las camas, las ideas. Durante 40 años, Francisco Franco no solo gobernó con mano de hierro, diseñó un sistema para que incluso después de su muerte, España siguiera respirando al ritmo de su voluntad. Lo llamaron caudillo, salvador, generalísimo. Pero, detrás de esos títulos se escondía una maquinaria invisible que moldeó generaciones enteras. Esta es la historia que no se enseña en los libros, la que mezcla poder, fe y represión en una sola palabra: control. Todo comenzó en un país herido. España acababa de desgarrarse a sí misma en una guerra fratricida que dejó más de 500,000 de muertos, pueblos arrasados y familias rotas. Era 1939, y mientras las calles aún olían a pólvora y miedo, una nueva voz se levantó entre las ruinas, la del general Francisco Franco. Aquel hombre de aspecto severo y palabra medida se presentó como el salvador de la patria, el único capaz de devolver el orden a una nación que se desangraba. Pero lo que Franco devolvió no fue paz, fue silencio. Desde el primer día de su victoria, el régimen franquista entendió que dominar no bastaba. Había que borrar el pasado, moldear el presente y controlar el futuro. Franco no gobernó solo con fusiles. Lo hizo con símbolos, con himnos, con rezos. En los muros de las escuelas colgaba su retrato, y junto a él, el crucifijo. La fe y la patria se convirtieron en un mismo altar. Los niños crecían aprendiendo que España era una madre ultrajada, que él había rescatado del caos rojo, y que cualquier pensamiento distinto era una traición a Dios y a la nación. El control comenzó en las aulas. Los libros fueron reescritos, las palabras purificadas. La historia reciente desapareció de los programas escolares, y la guerra civil pasó a llamarse Cruzada Nacional. No hubo vencedores y vencidos, solo redentores y enemigos. Las maestras republicanas fueron depuradas, humilladas, enviadas al exilio o condenadas al silencio. El conocimiento se volvió peligroso y pensar un acto de rebeldía. En las calles el miedo tenía rostro. Los muros susurraban nombres, las esquinas olían a delación. El régimen creó un entramado de vigilancia que penetraba hasta los hogares. Los vecinos espiaban a los vecinos. Un comentario fuera de lugar, una palabra maldicha, una mirada al extranjero podían significar una visita nocturna, una detención, una desaparición. La Guardia Civil se convirtió en símbolo de obediencia y castigo, y las prisiones se llenaron de hombres y mujeres cuyo único delito fue pensar diferente. Franco comprendió algo que muchos dictadores no entendieron. La represión física se olvida con el tiempo, pero la represión mental puede heredarse. Por eso, su régimen se cimentó en la educación, la religión y el miedo. La Iglesia Católica fue su aliada más poderosa. Los púlpitos repitieron su discurso. Franco había sido elegido por la providencia para salvar España del comunismo y del ateísmo. En las misas se oraba por su salud, y las confesiones se mezclaban con denuncias políticas. El alma de los españoles quedó custodiada entre los barrotes del confesionario. Mientras tanto, el país vivía de rodillas. En los años 40, España fue una isla gris en una Europa que se debatía entre los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Aunque Franco se mantuvo oficialmente neutral, su simpatía por Hitler y Mussolini era evidente. España se convirtió en refugio de antiguos nazis, y la División Azul marchó al frente oriental para luchar junto a Alemania. Pero cuando los aliados vencieron, Franco cambió de rostro. Del fascista aliado al devoto católico anticomunista, esa habilidad para mutar según el viento internacional fue una de sus armas más eficaces. Internamente, el hambre se convirtió en ley. El racionamiento, las cartillas de abastecimiento, el extraperlo, todo formaba parte de un sistema que condenaba a la miseria a quienes no comulgaban con el régimen. Mientras las élites franquistas acumulaban privilegios, el pueblo sobrevivía entre colas, mercado negro y represión. En las zonas rurales los señoritos volvieron a mandar. En las ciudades los obreros aprendieron a callar. Pero incluso entre la miseria, Franco supo tejer una imagen, la del padre protector.
Los noticiarios lo mostraban inaugurando pantanos, bendiciendo cosechas, abrazando niños. Su propaganda lo transformó en mito. Era el caudillo, el hombre que nunca dormía, el que lo veía todo, el que velaba por todos. Su figura se grabó en monedas, sellos, retratos y hasta en los rezos escolares. Y aunque muchos lo odiaban en silencio, otros lo veneraban como a un santo. La censura fue el martillo que moldeó la realidad. Ni una sola línea se imprimía sin pasar por el control del régimen. Los periódicos publicaban lo que convenía. Las emisoras repetían consignas. Los libros extranjeros eran prohibidos. El arte fue domesticado. Los poetas callaron o se marcharon. La música se volvió instrumento de obediencia. Todo lo que pudiera despertar pensamiento o crítica era borrado. La mujer, mientras tanto, fue devuelta al hogar. El régimen impuso un modelo femenino de obediencia, pureza y silencio. El trabajo fuera de casa fue restringido, el divorcio abolido, la educación femenina orientada al matrimonio. La sección femenina, dirigida por Pilar Primo de Rivera, inculcaba que el deber de la mujer era servir al hombre, criar hijos fuertes y fieles al régimen. La libertad femenina fue considerada una amenaza al orden nacional. Y mientras todo esto ocurría dentro de las fronteras, en el exterior Franco jugaba una partida lenta pero astuta. Cuando el mundo cambió y comenzó la Guerra Fría, España se convirtió de pronto en útil para Occidente. Los Estados Unidos, que hasta entonces habían condenado su régimen, descubrieron que Franco era un aliado valioso contra el comunismo. En 1953 se firmaron los acuerdos con Washington, bases militares a cambio de ayuda económica. Fue el comienzo de la rehabilitación internacional del franquismo. Con dinero americano y el apoyo del Vaticano, Franco consolidó su poder. España empezó a respirar, aunque de manera artificial. El milagro económico de los años 60 trajo carreteras, turismo, fábricas, televisión. Pero bajo esa modernidad aparente, la censura y el miedo seguían intactos. Los exiliados no podían volver. Los presos políticos seguían en las cárceles. Las conversaciones seguían susurrándose. Sin embargo, algo empezaba a resquebrajarse. Las nuevas generaciones que no habían vivido la guerra comenzaban a mirar más allá. La universidad se llenó de murmullos, de ideas prohibidas, de sueños de libertad. Los hijos de los vencedores empezaban a cuestionar lo que se les había contado. Y aunque el régimen parecía eterno, su base, el miedo, empezaba a erosionarse. Pero Franco no iba a ceder fácilmente. Con el tiempo aprendió que el verdadero poder no está solo en mandar, sino en saber cuándo retirarse sin perder el control. Por eso, mientras envejecía, planeaba el futuro de España como quien escribe su propio testamento. Y ese plan sería su movimiento más calculado, más frío y más decisivo. A comienzos de los años 70, el régimen de Franco ya mostraba signos de desgaste. El caudillo envejecía, el país cambiaba, y el mundo ya no toleraba las viejas formas del autoritarismo. Pero Franco, astuto como siempre, sabía que un sistema tan profundo no debía morir con su creador. Desde hacía años trabajaba en su legado, un proyecto que asegurara que, aún muerto, su espíritu político siguiera respirando en España. Su gran jugada fue la Ley de Sucesión de 1947, que declaraba a España reino pero sin rey. Franco sería jefe de Estado de por vida y cuando muriera, la monarquía volvería, pero solo bajo sus condiciones. Décadas más tarde, designó personalmente a su heredero, Juan Carlos de Borbón, el nieto de Alfonso XIII, formado bajo la tutela del propio dictador. Aquella decisión fue una maniobra maestra. Con ella, Franco no solo garantizaba una continuidad política, también desactivaba cualquier posibilidad de ruptura revolucionaria. Mientras tanto, la oposición crecía en la sombra. Obreros, estudiantes, intelectuales, incluso sectores del clero, comenzaban a organizarse en secreto. En las fábricas sonaban huelgas clandestinas. En las universidades las paredes se llenaban de panfletos. En las iglesias, curas jóvenes hablaban de justicia social. Pero la represión seguía siendo brutal. La brigada político-social perseguía sin descanso a los disidentes, y los juicios militares dictaban condenas de muerte. El nombre de Franco se seguía pronunciando en voz baja. En 1973, el régimen recibió el golpe más duro desde hacía décadas: el asesinato de Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno y mano derecha del dictador.
Su coche voló por los aires en una calle de Madrid tras un atentado de ETA. Para muchos, Carrero Blanco era el sucesor natural de Franco, el guardián de su legado. Su muerte abrió una grieta en el corazón del régimen. Franco, ya enfermo, comprendió que la maquinaria que había construido empezaba a perder piezas. Aún así, el sistema resistió. En sus últimos años, Franco gobernó desde la debilidad física, pero con la misma frialdad política. Los noticiarios mostraban su figura envejecida, su voz quebrada, su pulso tembloroso, pero el aparato del Estado seguía intacto. La censura, la propaganda, la policía, el ejército y la iglesia mantenían la fachada del orden. Era como si el país viviera en un decorado que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. En los pueblos, muchos aún lo veneraban. En las ciudades, la juventud ya no lo temía. El turismo, la televisión y el contacto con Europa habían traído una nueva mentalidad. Las canciones de protesta se cantaban a media voz, pero se cantaban. Los libros prohibidos circulaban de mano en mano. La España del silencio empezaba por fin a murmurar. En 1975, el cuerpo del dictador empezó a fallar. Los partes médicos se difundían con hermetismo, mientras la nación contenía la respiración. Los últimos meses fueron una sucesión de operaciones, transfusiones y discursos postergados. En el Palacio de El Pardo, el poder se preparaba para el final. El 20 de noviembre de 1975, a las 5:20 de la mañana, Francisco Franco Bahamonde murió. Tenía 82 años. Con él se apagaba una era, pero no su sombra. Su entierro fue un espectáculo de masas. Miles de personas desfilaron ante su féretro envuelto en la bandera, mientras los noticiarios hablaban del padre de la patria. Fue enterrado en el Valle de los Caídos, un monumento colosal levantado con el trabajo forzado de presos republicanos, símbolo de su poder y de su contradicción. Allí reposaría durante más de 40 años, como si su presencia siguiera vigilando el país desde la piedra y el silencio. Pero tras su muerte, algo inesperado ocurrió. El régimen no cayó en el caos, como muchos preveían. Su estructura fue tan cuidadosamente diseñada que permitió una transición ordenada. Juan Carlos I fue proclamado rey, y poco a poco, bajo la presión internacional y el deseo de libertad del pueblo, se inició el proceso que llevaría a la transición democrática. Se aprobaron nuevas leyes, se legalizaron partidos, se amnistió a presos políticos, y España empezó a caminar hacia la democracia. Sin embargo, la herencia de Franco no desapareció tan fácilmente. Su influencia estaba incrustada en la administración, en el ejército, en la judicatura, en los medios. Su legado seguía respirando en las costumbres, en el miedo heredado, en las calles que aún llevaban su nombre. España cambió, pero muchas de las heridas que dejó su dictadura nunca se cerraron del todo. Durante décadas, su figura fue intocable. Para unos, fue el hombre que salvó a España del comunismo. Para otros, un tirano que congeló el país en el miedo. Las familias divididas por la guerra aprendieron a callar. Las fosas comunes siguieron sin abrirse. La historia se convirtió en un terreno minado, donde cada recuerdo tenía dueño. Y así, el franquismo sobrevivió, no como sistema político, sino como memoria, como huella. Muchos de los que crecieron bajo su sombra transmitieron a sus hijos la prudencia, el silencio, la desconfianza. Aún hoy, en ciertos rincones, se siente el eco de aquellos años, en los discursos, en los símbolos, en las divisiones que parecen no morir. Franco quiso construir un país eterno, y en cierto modo lo logró. No porque España no cambiara, sino porque aún cuesta mirar su historia sin miedo. Durante 40 años, el caudillo transformó el tiempo en una prisión, y aunque los muros se derrumbaron, el eco de su voz sigue resonando en los pasillos de la memoria colectiva. La suya no fue solo una dictadura política, fue un experimento social en el que el miedo se convirtió en herramienta de gobierno. Un régimen que supo disfrazar el autoritarismo con religión, el control con patriotismo y la represión con moral. Franco no necesitó aplausos para sentirse eterno. Le bastó con el silencio de un pueblo que aprendió a mirar al suelo. Pero la historia tarde o temprano exige ser contada. Hoy, al repasar esas décadas de oscuridad, comprendemos que la dictadura no terminó el día que Franco murió. Terminó el día en que España decidió recordar,
porque recordar es el acto más revolucionario contra el olvido. Y si quieres seguir descubriendo lo que la historia quiso ocultar, este canal es tu refugio.